Son las 7:23. A esta hora le damos la cordial bienvenida a la doctora María Augusta Serrano, quien es integrante del colectivo Hermana Yo Te Creo. Esta entrevista a propósito de los eventos que se han venido suscitando a nivel país, primero con Marta, luego con Diana, como se ha conocido y es prácticamente un hecho absolutamente público y notorio. Pero el día de ayer también por las manifestaciones que en Cuenca y otras ciudades se dieron. Por ello conversaremos con la doctora Serrano. A continuación le damos la cordial bienvenida. Muy buenos días. Buenos días y muchísimas gracias por esta oportunidad de dirigirme a las personas que de una u otra manera nos vemos involucradas en estos procesos de violencia que nos afectan, que nos provocan miedo, que nos provocan temor. Y no solamente por lo que ha pasado ahora con Marta y con Diana, que realmente han sido hechos absolutamente conmovedores, hechos que están fuera del sentido común, que generan más violencia en general en la vida diaria. Las mujeres, y hablo de las mujeres no con un sentimiento de separación hacia los hombres o una lucha contra los hombres. Hablo de las mujeres porque nosotras hemos ido sintiendo desde nuestra crianza, desde que somos niñas, el miedo, el temor a hacer algo. Yo siempre pongo el ejemplo de que una mujer que camina por una vereda y ve un grupo de hombres, ¿qué es lo que hace cuando ve a ese grupo de hombres en la vereda? Se cruza la vereda del frente. ¿Cree que tiene esto que ver con la crianza que en la casa se da, por ejemplo, a las mujeres aún se les dice mijita, mi amor, como se les trate dentro del seno familiar, usted tiene que ayudar en la casa, lavar los platos, y el hombre siempre de alguna manera una situación mucho más forzada a actividades físicas, a actividades donde de alguna manera puede generar una desigualdad? ¿Cree que ahí está el origen de los problemas que hoy como sociedad enfrentamos? No, esto es un problema cultural que se viene arrastrando históricamente. El decir que el origen tiene que ver con la educación nos sigue responsabilizando a las mujeres, porque históricamente asimismo hemos sido las mujeres quienes nos hemos responsabilizado de la crianza y el proceso de participación social de nuestros hijos. Y no es así. No es así. La violencia se ha vuelto cultural. La violencia surge desde los espacios históricos más antiguos, desde la Edad Media, en la que a las que nos condenaban y nos quemaban por brujas eran a las mujeres. Y desde ese momento no hemos logrado establecer una igualdad de oportunidades, una igualdad de funciones, un reconocimiento de funciones dentro de lo que venimos haciendo. Yo estoy dedicada en este momento a la crianza y administración del hogar. Estoy criando a mis hijos y administrando mi hogar. Y me parece además un espacio absolutamente valioso, un espacio en el que me siento realizada. Y desde ese espacio, que muchas veces se ve menospreciado, desde ese espacio se puede practicar el activismo y se puede luchar por conseguir los derechos que nos corresponden a todos y a todas. Entonces, si nosotros empezamos a valorar cada una de las actividades que se vienen realizando desde los diferentes espacios, desde el espacio profesional, si eso es lo que queremos hacer, desde el espacio del hogar, si eso es lo que queremos hacer y si esa es nuestra oportunidad, desde cualquier espacio nosotros podemos luchar porque estos derechos sean aplicados y sean válidos. Y ahora se han dado leyes que se vienen además generando justamente por grupos de mujeres que han tenido oportunidades de integrar las diferentes comisiones que van elaborando leyes, y tenemos esas leyes que están ya hechas. Y nos enfrentamos con los administradores de justicia que, lejos de estar sensibles ante una realidad, porque no podemos negar, un montón de personas dicen, así como se les afecta a las mujeres, se les afecta a los hombres y se les afecta a los niños. Por supuesto que sí. De hecho que sí, pero ningún colectivo de hombres ha tenido que luchar para que haya paridad en las elecciones locales, por ejemplo, o en las nacionales. Eso sí les ha tocado a los colectivos de mujeres, eso sí les ha tocado a un montón de personas para que estos derechos sean reconocidos. Ningún hombre tuvo que luchar para que se le reconozca a una mujer el derecho al voto.
Eso sí nos tocó a nosotras. Y digo a nosotras porque así no haya estado yo presente en el momento que la lojana se acercó a dar su voto, pero he sido heredera de ese derecho. Doctora, este fin de semana conversaba con también la doctora Bernarda Ordóñez, quien es directora de AEquitas Ecuador, y con ella compartíamos algunas reflexiones. Ella me decía que pese a los avances que la sociedad ha enfrentado respecto al reconocimiento de los derechos de las mujeres, aún las mujeres se enfrentan a una especie de techo de vidrio, es decir, que se les reconoce, por ejemplo, la capacidad o la igualdad en las oportunidades laborales, pero aún eso existe limitaciones, no se les paga de la misma manera, no se les brinda las mismas oportunidades. ¿Es cierto o por lo contrario quizás estamos subvalorando las oportunidades que se les está brindando? No, sí, es absolutamente cierto. Una de las cosas que yo veo y hemos analizado, por ejemplo, es que se busca mujeres que ya no estén o no tengan una relación sentimental justamente para evitar los permisos por maternidad. Hay un permiso de maternidad de 10 semanas después y 2 semanas antes de dar a luz, antes del parto. Entonces eso implica que son 12 semanas y después las horas de lactancia reconocidas por la ley en las que la mujer no rendirá a su plena capacidad. O sea, eso es cierto. Y en este país son 12 semanas, en países socialmente mucho más igualitarios como el Canadá, por ejemplo, son 12 meses de permiso de maternidad. Y eso no significa que el país desmejore o que la capacidad productiva del país esté retrasada. O sea, debemos tener una visión diferente a lo que significa la inclusión social de las mujeres y la inclusión social de las opciones que tomamos las mujeres con respecto, en este caso específico, a la maternidad. O sea, es absolutamente cierto, pero hay una parte que yo sí quisiera así como mencionar, porque es a la que nos hemos visto enfrentadas, sobre todo quienes de una u otra manera hemos venido apoyando los procesos de denuncia de violencia, de abusos y de violencia en definitiva contra la mujer, y es justamente que, por ejemplo, ¿no? Estábamos conversando con una de las directoras de los centros de mujeres y ellas nos decían, en el mes de diciembre recibimos 30 denuncias de violación en Manada, 30 denuncias en la ciudad de Cuenca. 30 violaciones. 30 violaciones en Manada. Es decir, que varios hombres atacan a una sola mujer. A una sola mujer. De esas denuncias, una se presentó en fiscalía. ¿Por qué? Una. ¿Y qué pasó con esa una que se presentó en fiscalía? El rato de formulación de cargos, la fiscal no apareció. Y los 3 involucrados en esta una sola, este momento están libres. ¿Por qué no denunciamos? Justamente por eso. Porque tenemos pánico. El momento en que denunciamos, inmediatamente nos preguntan cómo estuvimos vestidas, qué hicimos, qué actitud tomamos, nos tomamos unos tragos, estuvimos solas con los hombres, ¿por qué nos fuimos con ellos? Eso no caería en lo que el mismo Código Integral Penal prevé y dice, o precautela, vale decirlo de esa manera, la revictimización. Es decir, que no sirve de nada lo que está en el Código Penal. Exactamente. Ayer le oí a la fiscal general de la Nación encargada, Ruth Palacios, y ella decía, todos nuestros fiscales han sido capacitados en géneros, tenemos fiscales especializados que tienen la sensibilidad suficiente para receptar las denuncias, hablando solo en el caso de fiscalía, porque después, el momento en el que el proceso avanza, esto va a los juzgados y es un juez el que define. Entonces yo pensaba y decía, por supuesto, pero son justamente los mismos fiscales y las fiscales capacitadas en género y que se supone tienen la sensibilidad suficiente para tratar esto, los que revictimizan a la denunciante y las que en todo momento están a favor del victimario. Hay sus honrosas excepciones, por supuesto, pero solamente con este pequeño dato que les acabo de dar, que además es un dato que está fuera de lo legal porque no han sido denunciados, uno se da cuenta que
efectivamente no nos sentimos protegidas, que no nos sentimos respaldadas. Siempre hay la opinión de, y bueno, algunas mujeres se aprovecharán de todo esto y de la protección que tienen para denunciar violaciones falsas. Por supuesto, a lo mejor sí pasa eso, si no estamos negando esa posibilidad, pero justamente ahí está la investigación previa, las pruebas que se deben presentar y todas las opciones que se tienen en la ley para determinar si existe o no un acto punible. Pero no denunciamos. Realmente el dato que usted nos ha ofrecido nos ha caído prácticamente como un baldazo de agua fría. El caso de Marta, en la capital ecuatoriana, donde se denuncia una violación en manada, como se lo dice cuando más de un hombre viola a una mujer, ha escandalizado al país completo, pero usted nos da una referencia de 30 solo hablando de Cuenca, 30, y solo uno de ellos llega a la fiscalía. Doctora, me voy a permitir hacerle llegar una consulta que nos envían a través de las redes sociales. Nos dice qué opinión le merece a la doctora del caso que ayer se publicó, en el que la madre de una niña de 11 años ofreció a un señor para que mantengan una relación. Muchas gracias. Por supuesto, sí, le ofreció para que tenga una relación y con la oferta de matrimonio cuando la chica llegue a la mayoría de edad. Por supuesto que la madre está actuando pésimamente mal y fuera de los ámbitos legales. O sea, eso no se puede hacer, eso está considerado como trata de personas. Eso es evidente y eso es un delito punible. Esta no es una defensa a las mujeres porque sí, porque son mujeres, no. Esta es una defensa en igualdad de derechos y si hay una mujer o un hombre que comete un delito, pues debe ser juzgado y castigado de acuerdo a la ley por ese delito. Uno de los gritos que ayer, de las arengas que se decía ayer en la marcha era, ¿qué queremos para los violadores? Y la respuesta era, condena justa. ¿Qué queremos para los asesinos? Condena justa. Para los acosadores, condena justa. ¿Cuál sería la condena justa? Que se establezca lo que está en la ley. Un acosador, un abusador tiene una pena entre 2 y 5 años, si no estoy mal. Un violador tiene una pena de 26 años. Entonces, justamente que se dé la condena que está en la ley. Que no se den justificaciones a hechos que no son justificables. Una madre que utiliza a su hija para beneficio de ella, no sé cuál será la condena, pero debe ser juzgada y debe ser condenada. Y la niña debe ser incluida en un proceso garantizado por el Estado. Porque tampoco tenemos garantías del Estado en los procesos de inclusión de las víctimas. Porque todos los presupuestos que se refieren a eso, van destinados a eso, se ven disminuidos porque hay cosas más importantes, me imagino yo, para los que administran el Estado. Entre comillas, al menos. Entre comillas, claro. Yo supongo que para ellos será más importante cuando sabemos que los procesos de inclusión social son los procesos que nos garantizan, una sociedad de paz. Doctora, usted habla que entre lo que se reclamaba el día de ayer era exigir condenas justas, pero creo que es oportuno también mencionar de que aún pese a toda la reforma del sistema penitenciario a nivel país, se sigue considerando de que quienes salen del proceso de encarcelamiento no son personas realmente rehabilitadas. Entonces, si mantenemos ese precepto que ha sido un karma en el país, en la sociedad ecuatoriana, ¿cuál es la condena justa? 20 años, sale y tal vez nuevamente a las calles con el riesgo de que vuelva a delinquir. ¿Cuál sería la condena justa? Se habla incluso en el tema de violaciones, de considerar la castración química. Tal vez ahí está la condena justa. Claro, son situaciones que deberían ser analizadas ya desde otro punto de vista, ¿no? Y es justamente el punto de vista de la inclusión social, de la reinserción del reo en los procesos sociales y laborales. No conozco yo hasta el momento ningún país, quizás los nórdicos, que además son muy pocos los reos que hay en estos países en los que se haya dado ya el proceso social completo. O sea, el determinar quién es el victimario, el determinar cuál es la condena, que sí tiene que ver con los años. No creo
personalmente no creo en la pena de muerte. Más allá de la gravedad del delito, tampoco creo que esa sea la solución. ¿Y la cadena perpetua, por ejemplo? Sí, en cadena perpetua sí creo, porque esa es una condena justa. La cadena perpetua se podría dar, pero nuestro país ni siquiera tiene las condiciones en este momento para que en los centros carcelarios, en los centros de reclusión, exista un adecuado proceso de tratamiento psicológico. A los reos nos faltan muchísimos recursos. Entonces, ¿cómo establecemos cadena perpetua en un país en donde no existe todavía la posibilidad de una condena justa en los otros casos? O sea, es todo un proceso, no es solamente un punto el que se debe analizar, pero por algo debemos empezar. Doctora, en el tramo final de esta entrevista no quisiera dejar de contar con su opinión y desde luego entendiendo de que es un tema bastante complejo de abordar cuando nos referimos a la xenofobia. A raíz del asesinato de Diana, esto en Ibarra este fin de semana, se ha generado un sentimiento de xenofobia. Usted pudo evidenciar entre los protestantes del día de ayer quizás a mujeres venezolanas exigiendo el mismo derecho que cuencanas, ecuatorianas se dieron cita. Bueno, yo no puedo hacer los cálculos exactos, pero considero que el día de anoche en la ciudad de Cuenca, voluntariamente y autoconvocadas y vestidas de negro, estuvimos unas 4,000 personas. En el grupo de personas, de hombres y mujeres y niños, porque esto también es bien importante decir, ayer había familias. Trascendió el género. Sí, trascendió el género, familias que buscaban paz, que le decían alto a la violencia, y efectivamente en el grupo de personas en las que yo estuve no se divisaron extranjeros ni extranjeras. Me imagino que por temor, ¿no? Y ahí sí me sumo a lo que está en las redes. A Diana fue asesinada por un extranjero, pero Marta fue violada por 3 ecuatorianos. Entonces, la violencia no tiene nacionalidad. No sacamos nada. Sé que lo que pasó en Ibarra entre ayer y antes de ayer fue absolutamente triste, conmovedor. Personas que les retiraron de sus trabajos, que les quemaron sus cosas, niños corriendo, madres protegiendo a sus hijos. No sacamos nada con eso. Esa es una cacería de brujas. Y ya sabemos a los que nos lleva la cacería de brujas. A una descomposición ya no solo de nuestros derechos, a una descomposición de nuestra conciencia. Y eso no es lo que queremos. El día de hoy, ya a esta hora, existen nuevas manifestaciones en la capital ecuatoriana con la misma razón de ser, que es precisamente protestar contra la violencia, buscar la equidad de género. ¿Continuarán estas protestas, estas manifestaciones en la ciudad de Cuenca? La convocatoria que se ha venido haciendo ha sido exclusivamente a través de redes. Para el día de hoy no hay todavía una convocatoria. Si en Quito siguen, suponemos que aquí también seguiremos con las... que yo no le llamo así como protesta, seguiremos con el llamado. El llamado a la conciencia ciudadana, el llamado a la efectiva aplicación de las leyes. En el caso de Diana, la indagación previa está determinada por 30 días. Ese es el debido proceso. Yo sé que nos cuesta, nos duele, podemos irnos en contra, fue un delito flagrante, estuvo presente la policía, pero hay que seguir un proceso. En el momento en que se anulan los procesos legales, nos enfrentamos en cambio a la anulación de estos procesos y a la poca o nada o nula efectiva aplicación de la justicia. Entonces, debemos respetar estos términos, así nos duela, así estemos directamente involucrados, pero son términos que nos permiten establecer justicia si los administradores de justicia actúan adecuadamente. Doctora Serrano, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Muchas gracias a ustedes y un buen día. Estuvimos con la doctora María Augusta Serrano, ella es integrante del colectivo Hermana Yo Te Creo, respecto de lo que han sido los últimos eventos en el país y desde luego un diálogo que busca concientizar a la gente en términos generales. Esto es una lucha contra la violencia, esto es una lucha que trasciende géneros.